Ministerios Entenderán presenta la más extraordinaria historia jamás contada por Sugel Michelén. Buenos días a todos los sordos y oyentes de República Dominicana. Para nosotros, el Ministerio Entenderán de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, es un placer poder presentar nuestro primer video de la historia de la redención, el cual comenzaremos con nuestro primer capítulo. Para esto queremos presentar a nuestro pastor, el pastor Sugel Michelén, de nuestra iglesia, el cual le estará hablando acerca de este libro. Bueno, Luis, un placer estar aquí. Lamento no poder interpretar mis palabras con el lenguaje de señas, pero tú me vas a ayudar con eso en esta mañana. De acuerdo, pastor. Pastor, nosotros queríamos hacerle algunas preguntas. La primera es, ¿cómo surge este libro de la historia de la redención? Bueno, a mí siempre me ha preocupado el hecho de que las personas vean la Biblia como un conjunto de historias desconectadas en vez de ver la gran historia de redención que se revela desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero en un momento dado me pusieron una tarea en mi clase de maestría de estudios teológicos de escribir en alguna forma creativa la historia de la redención, y a mí se me ocurrió la idea de cómo yo podía enseñarla a mis nietos, que en ese tiempo eran más pequeños, mucho más pequeños que ahora. Y fue pensando en ellos que yo escribí esta tarea de la historia de la redención. Pero alguien en la clase de maestría la vio y me animó a pulirla y luego también añadirle visuales para publicarlo como un libro, y es así como surge el libro La más extraordinaria historia jamás contada. Pastor, en el caso de usted personal, ¿usted ha tenido alguna experiencia con personas sordas o personas que tengan alguna condición especial? Mira, yo no tengo personas cercanas a mí, hablando en términos de la familia, que tenga ese tipo de problemas. Sin embargo, dificultad. Sin embargo, gracias al Señor y usándote a ti como un instrumento, desde hace ya varias décadas, la iglesia comenzó tímidamente con un ministerio para personas con problemas auditivos, y sí tuvimos hermanos que han estado en nuestra iglesia por muchos años, y el contacto más cercano que yo he tenido con ese tipo de personas ha sido precisamente con el ministerio de la iglesia. O sea que son hermanos muy queridos, y también tú me has ayudado a entender mejor el mundo de aquellos que no pueden escuchar o que no pueden hablar, y lo que eso implica para ellos en muchos sentidos. Así que yo puedo decir que quizás el mejor entendimiento que yo he tenido de esa situación ha venido por la gracia del Señor a través de ti. Gracias, pastor. Pastor, tengo otra pregunta. En el caso de, hablando de la palabra de Dios, ¿qué enseña la Biblia acerca de las personas sordas? Bueno, la Biblia dice que Dios es soberano. Él dice en su palabra que Él hace al sordo y hace al que oye, Él hace al mudo y hace al que habla. O sea, Dios es soberano y Él tiene un plan en la vida de cada uno, y la intención de Dios es glorificarse, aún en la vida de aquellos que no pueden oír o que no pueden hablar. Eso lo vemos claramente en el Evangelio de Juan, cuando los apóstoles le preguntan al Señor acerca de un individuo que era sordo, y dice, ¿quién pecó, este o sus padres? Digo, que era ciego, perdón. Y dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y el Señor les responde, no fue por un pecado, fue para la gloria de Dios. Y vemos cómo Cristo se glorifica en la vida de este hombre ciego. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos en las Escrituras que Dios se glorifica tanto a través del que habla como del mudo, a través del que oye como a través del sordo, a través del que ve o a través del ciego. Estas dificultades no limitan a Dios para mostrar su gloria y obrar en la vida de estas personas. Amén.
Pastor, también en la Biblia hay varios ejemplos que Jesucristo dejó acerca de los sordos. Jesús tuvo un trato muy especial con los sordos. Creo que hay como cuatro ejemplos, pero creo que hubo una prédica que usted hizo aquí en la iglesia donde habló de Marcos capítulo 7. Entonces, basado en ese sermón, ¿qué usted pudo notar de que Jesucristo trató al sordo específicamente? Mira, hay varios elementos en esta historia que son muy tiernos y que muestran mucho el corazón de Jesús hacia las personas que tienen problemas auditivos. Por un lado, dice que le traen un sordo y tartamudo, o sea, tenía dificultad para hablar, y le rogaron que le pusiera la mano encima. O sea, ellos ya tenían una idea preconcebida de cómo Jesús iba a hacer el milagro. Pero mira lo que hace Jesús. Primero dice, tomándole aparte de la gente, o sea, Cristo separó a este hombre del resto de la multitud. Y yo creo que lo hizo por dos razones. Una, para tratar con él a nivel personal. O sea, él le estaba diciendo con esa acción, tú no eres más del montón. Yo estoy lidiando contigo en una forma única y especial. O sea, un hombre que normalmente probablemente fue rechazado durante su vida, Jesús está mostrándole su interés por él. Pero dos, no quería hacer un espectáculo de su sanidad y por eso se lo lleva aparte. Pero luego dice, metió los dedos en las orejas de él. O sea, recuerda, este hombre no podía escuchar, pero con la acción física es como si Jesús le estuviera diciendo, yo voy a desbloquear tu oído. Le está explicando lo que él va a hacer. Luego, escupiendo, tocó su lengua y le está diciendo, también voy a desatar tu lengua para que puedas hablar con normalidad. Y levantando los ojos al cielo, también le está diciendo, yo voy a obrar en ti, pero va a ser con el poder de Dios, que va a venir y va a obrar en tu vida. Gimió. Y yo no creo, obviamente, que el sordo haya podido escuchar el gemido de Jesús, pero probablemente sí pudo ver en su rostro la angustia y el dolor de Cristo por su condición. Era como decirle, yo me identifico contigo en tu dolor y me da tristeza ver tu condición. Y luego dice, le dijo efata, es decir, sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Así que en este milagro no solamente vemos el poder de Jesús para sanar, vemos la compasión de Cristo hacia este hombre por la forma como lo sanó. Y mi oración al Señor es que todos nosotros podamos tener ese mismo corazón de Cristo hacia las personas que tienen este tipo de dificultades. Gracias, pastor. Otra pregunta, pastor. Dentro de la Gran Comisión, ¿qué lugar tienen estas personas? Cristo dice, todas las naciones. Ahí no se limita si la persona tiene algún tipo de dificultad. Todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Y por lo tanto, todos tienen la dignidad de llevar esa imagen consigo. No importa si es sordo, si es ciego, si es tartamudo, si no puede hablar. Y por lo tanto, nuestro interés por la Gran Comisión debe ser llevar el evangelio a cuantas personas sea posible, independientemente de este tipo de dificultades. Entonces yo creo que la Gran Comisión los cubre a todos los seres humanos, sin importar si es rico, si es pobre, el color de su piel, el nivel de educacional o si tiene algún tipo de dificultad auditiva, de habla o de lo que sea. Por último, pastor, ¿cómo usted cree que la iglesia puede tratar de impactar a estas personas que aquí tenemos en República Dominicana? Mira, yo no recuerdo la cifra, pero yo sé que nosotros tenemos unos cuantos miles de personas con problemas auditivos aquí en República Dominicana y me imagino que esto también lo verán en otros países. Yo creo que la iglesia tiene que ser más intencional y más proactiva en crear ministerios que alcancen a estas personas y que los traten con la dignidad de vida.
O sea, yo creo que aquí se debe aplicar lo mismo que dice en Santiago con respecto a los pobres. Nosotros podemos menospreciar a alguien porque tiene problemas auditivos. Y yo creo que el punto no solamente está en aprender el lenguaje de señas y tratar de llevar el evangelio a estas personas a través del lenguaje de señas, es tratarlos con la misma dignidad, perdón, con la que nosotros vemos que Cristo trató a este hombre en Marcos capítulo 7. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos diseñar ministerios eficaces para poder alcanzar a la mayor población posible de personas con dificultades. Gracias, pastor. Por último, nosotros quisiéramos dejar a la audiencia con nuestro primer capítulo del libro La más extraordinaria historia jamás contada del pastor Sujel Michelén. Gracias y bendiciones. Amén. Ministerios Entenderán presenta La más extraordinaria historia jamás contada por Sujel Michelén. En el principio. Hace mucho, mucho tiempo, cuando aún no existían los años ni los días, las horas o los minutos, a decir verdad, cuando solo existía Dios, Él decidió crear todas las cosas según un plan que tenía en su mente desde la eternidad. Dios quería compartir con sus criaturas la felicidad y la alegría de conocer su sabiduría. Su poder. Su amor. Y todas las otras características que hacen de Dios el ser más grandioso y maravilloso que existe. Yo sé que lo que voy a decirte es difícil de entender, pero Dios siempre ha sido feliz teniendo comunión con Él mismo. Aunque existe un solo Dios, ese Dios no es una sola persona, sino tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad o el Dios Trino. El Dios Trino no nos creó porque se sintiera solo o porque le faltara algo, sino porque nos amó antes de que naciéramos, y por causa de su amor, quiso darnos su mayor regalo, la bendición y el gozo de conocerlo, admirarlo y ser amigos de Él. Y fue así como todo empezó. En pocos días, y con el poder de su palabra, Dios creó todas las cosas, con solo decir, ¡que haya luz! La luz fue hecha. Así de poderoso es Dios. Él hizo las estrellas, los planetas, las plantas, los animales, las montañas,
los ríos y los océanos. Y muchas cosas más. Incluso creó unas criaturas que no podemos ver, a los cuales llamó ángeles. Que le adoran y le sirven todo el tiempo. Luego de que todas esas cosas fueron hechas, al sexto día, Dios hizo al hombre, la criatura más especial de la tierra. Porque era el único ser creado a su imagen y semejanza. Así como te pareces a tus padres, pero también eres diferente a ellos, el hombre fue creado para parecerse a Dios, aunque en muchos aspectos, Él es maravillosamente único. Los seres humanos podemos pensar y sentir. Podemos tomar decisiones racionales, así como saber lo que está bien y lo que está mal. Los animales no tienen esas capacidades, y las plantas mucho menos. El primer hombre se llamó Adán. Y la primera mujer, Eva. Ellos fueron el primer matrimonio que hubo en la tierra, y a ambos los colocó Dios en un jardín llamado Edén, lleno de árboles hermosos y frutas deliciosas, para que lo cuidaran y lo cultivaran en su nombre. Adán y Eva debían tener hijos que a su vez tendrían más hijos, hasta que la tierra fuera llena de seres humanos que, al igual que sus padres, reflejarían perfectamente el maravilloso carácter de nuestro Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva tenían todo lo que pudieran necesitar y eran absolutamente felices en comunión con Dios. En medio del jardín, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que Adán y Eva no debían comer. Ese mandamiento fue la prueba que Dios les puso para que mostraran si estaban dispuestos a obedecerle en todo y a preferirlo por encima de todas las cosas. Si obedecían a Dios y no comían de ese árbol, vivirían para siempre en completa felicidad, disfrutando de la comunión con Dios y trabajando para extender el jardín del Edén hasta llenar toda la tierra. Pero si desobedecían, las consecuencias serían terribles. En vez de amar a Dios y desear obedecerle, siempre sentirían deseos de hacer lo malo y de mantenerse lo más alejados posible de Dios. Sus cuerpos comenzarían a debilitarse hasta morir y ya no podrían vivir en ese hermoso jardín. La felicidad de Adán y Eva dependía de que siguieran confiando en Dios y obedeciéndole. Pero algo muy triste sucedió. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23.